perdido. Y venía mucha gente con ella. Se compadecieron de ella. Se dieron el tiempo de acompañarla en su momento más crítico. Se dieron el tiempo de acompañarla a aquella mujer, porque aquella mujer ya no tenía nada. Ahora lo que tenía se le había ido de sus manos. Oiga, una situación muy difícil. Una situación que no le deseaba a nadie, amado hermano. Aquella mujer se encontraba destrozada, porque lo que un día podía abrazar ya no lo tenía. Lo que un día podía, aleluya, convivir con ella, ya no lo tenía. Ya no tenía su hijo. Se había muerto su hijo. Y cuando la sociedad empezó a enterarse de que aquella mujer había perdido aquel hijo que tenía, la ciudad de Naín se compadeció de ella. Y fueron ahí con ella, aleluya, a estar con ella en los momentos difíciles. La acompañaron, se compadecieron, porque sabían que ya había perdido a su hijo. Lo único que tenía, lo había perdido. Y la ciudad de Naín, dice la Biblia, fue a acompañar a aquella mujer. Fue a acompañar a aquella mujer que estaba destrozada, para que sintiera un poco, aleluya, de calor, de fraternidad, de que ella sintiera, aleluya, de que no estaba sola, de que había una sociedad que todavía se compadecía de ella. Oiga, pero ¿qué dice la Biblia? Que llegó el momento de ir a enterrar a aquel muerto. Llegó el momento más difícil de despedir a su hijo. Dice la Biblia que cuando aquella mujer ve que levantan a aquel niño, aquella esperanza que tenía, aquel único hijo que tenía, para ir a enterrarlo. Oiga, su dolor fue más grande. Su dolor fue más grande porque ya no lo iba a ver. Ya no lo iba a ver. Entonces cuando sacan aquel difunto, aquel féretro, van todos entristecidos, van todos angustiados, van todos quebrantados de corazón. Era tan grande el dolor, la angustia que estaba atravesando aquella mujer, que la sociedad la podía comprender, la pudo comprender, amado hermano. Y dice la Biblia que aquella sociedad, aquella gran multitud, aquella gente que vivía ahí, cuando se levantaron a enterrar a aquel difunto, toda la gente iba acompañando a aquella mujer, aquella viuda, aquella mujer que se quedaba sin su hijo. Fueron a acompañarla. Tristeza, llanto había en aquel momento, tanta angustia. Iban con ella. Yo no me imagino la escena, amado hermano, tan desgarradora, pero lo que yo sí me imagino es que había enfrente de ellos una multitud que venía gozosa, venía una multitud que venía alegre, porque Jesucristo venía con ellos. Venía otra multitud muy diferente, muy diferente. El momento era diferente, la situación era diferente. En aquella multitud había angustia, había quebranto. Pero los que venían con Jesús venían alegres, venían gozosos, venían cantando a Dios, venían gritando aleluya, venían gritando gloria a Dios porque Dios me sanó. Muchos de los que estaban enfermos venían diciendo, el Señor me ha sanado. Y dice la Biblia que cuando Jesús mira aquella multitud que venía, ya venían, hermano, en lo último, ya venían a despedir a aquel muerto, a aquel difunto. Oiga, amado hermano, cuando Jesús mira aquella multitud, mira a la madre, cómo estaba, hermano, hecha pedazos. Estaba destrozada. Su corazón estaba destrozado. La angustia se había apoderado de ella. Pero dice la Biblia que cuando Jesús miró a la madre, cuando miró a aquella mujer que venía con el corazón roto, se compadeció de ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el Dios amoroso.
Ese es el Dios maravilloso que estamos predicando. Ese es el Dios maravilloso que estamos predicando. Aleluya, usted que me escucha, ese es el Dios maravilloso que estamos predicando. Hay mucha gente que está sufriendo, alabado sea Dios, pero sabe una cosa, hay un Dios que se compadece de la humanidad que está totalmente arruinada, que está totalmente sin esperanza. Oiga, amado hermano, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Aquella multitud la podía entender, pero no podía hacer nada por ella, solamente acompañarla en aquel momento difícil. Hay situaciones donde el ser humano no va a poder encontrar solución ni respuesta en su vida, buscando ayuda ya con el prójimo, buscando ayuda con el brujo. No va a encontrar la ayuda. Solamente Dios le puede ayudar al hombre. La Biblia dice, miradme a mí, dice Dios, y sean salvos todos los términos de la tierra. El único que le puede ayudar al hombre se llama Dios. El único que le puede ayudar al hombre se llama Jesucristo. La Biblia dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Oiga, amado hermano, dice la Biblia que se compadeció de ella y se acercó. Y los que cargaban el féretro se tuvieron que detener. Se tuvieron que detener porque algo a punto estaba de suceder. Los que venían con Jesús sabían de antemano que algo podía ocurrir, que un milagro podía suceder en aquel momento. Ellos sabían que para el Señor Jesucristo no era nada imposible, que para su Maestro, para su Salvador, nada le es imposible. Y cuando aquella multitud mira que Jesús se acerca, se detienen. Y Jesús le dice a aquel que estaba muerto, joven, a ti te digo, levántate. Oiga, qué hermoso. Un milagro ante multitudes de gente ocurrió. Aquel que estaba muerto se empezó a levantar, empezó a respirar, empezó a hablar. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Cuando ya no hay esperanza para el ser humano, cuando ya no hay esperanza para el hombre, para Dios todo es posible. Cuando el hombre dice ya no hay esperanza para él, Dios dice hay esperanza para aquel que está perdido. Hay esperanza para aquel que está perdido. Un día mi madre, viendo que yo estaba perdido en la drogadicción, ella veía como yo estaba totalmente perdido en la drogadicción. Como a la edad de 17 años me encontraba perdido en el mundo de las drogas. Mi ropa totalmente manchada de Resistol 5000. Estaba perdido en la drogadicción. Poder en Dios. Mi mentalidad, mi pensamiento era solamente drogarme. Pero un día mi madre, a ver la situación que yo estaba atravesando, un día mi madre decidió ir a la iglesia y con sus lágrimas y con su voz empezó a decirle al Señor, Señor, cambia a mi hijo, Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo, Señor. Si tú existes, cámbialo, Señor. Tiene 17 años y está perdido en la drogadicción. Y sabe una cosa, al igual que el Señor miró a aquella mujer con el corazón roto, aquella mujer que estaba viuda, que ya había perdido a su hijo, así como se compadeció el Señor de aquella mujer, se compadeció de mi madre. En el 2007 el Señor me salvó, transformó mi vida, transformó mi familia. Señor, salvó a mi madre. Gloria a Dios. Amado hermano, en aquel momento aquella multitud miró grandes milagros, grandes maravillas. Pero en aquel momento más angustioso que estaba atravesando aquella mujer, tal vez no había esperanza, tal vez no había solución, pero para Dios todo es posible. La Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. La Biblia dice que cuando aquella multitud miró que aquel niño empezó a levantarse, empezó a hablar, la multitud que estaba anteriormente acongojada, angustiada, empezó a decir, Dios ha visitado a su pueblo.
Dios ha visitado a su pueblo. Alabado sea Dios. Usted que me está escuchando, ¿sabe una cosa? Un día, aleluya, en nuestra familia ya no había esperanza. En muchos de los que estamos aquí ya no había solución. Ya no había esperanza. La esperanza se fue. Había desgracia, vergüenza, ruina, a causa de nuestra situación que estábamos atravesando, del pecado que vivíamos. Tal vez muchos de los que estamos aquí estábamos perdidos en los vicios. Pero ¿sabe una cosa? Un día también tuvimos la oportunidad de tener el encuentro con Jesús de Nazaret. Aleluya, y es por eso que hemos dicho, Dios ha visitado nuestra vida, Dios ha visitado nuestra vida, Dios ha visitado nuestro hogar. Aquella multitud empezó a gritar aquellas palabras porque presenciaron un milagro. La multitud representa al mundo que está perdido, sin esperanza. Aquella multitud que estaba angustiada representa al mundo que está perdido en el pecado, que está perdido en la drogadicción, que está perdido en el adulterio. ¿Cuántas familias están destrozadas? Y sean destrozadas a causa de la drogadicción, del vicio. Multitudes de divorcios, familias enteras que han sido destruidas. Son la que representa aquella multitud en el ámbito espiritual. Mucha gente que está perdida, sin esperanza, angustiada, atormentada. Pero sabe una cosa, hay una esperanza para la humanidad. Hay una esperanza para la municipal. Hay una esperanza para la municipal. Y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. El mundo, aunque puede ayudarle a aquel ser humano, a aquella persona que está perdida, déjeme decirle,